querirá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor a la humanidad. ¿Quién dirá a su Muy buenos días, buenas tardes, amada familia en Cristo. Soy el pastor Daniel Beteta. Es un enorme privilegio para mí poder compartir con ustedes este momento especial que nos permite no solamente reflejar nuestro amor los unos con los otros, compartir un momento de intimidad, sino también la gran bendición de meditar en la palabra del Señor. Quiero en este día de los padres felicitar a cada uno de ustedes, amados hermanos, por ser padres, buenos padres, ejemplos. Dios les ha dado esa gracia, ese privilegio de ser padres. Felicidades a cada uno de ustedes, que disfruten su día, que Dios los bendiga grande y abundantemente. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude, pero también antes de orar quiero pedirles, por favor, vamos a orar por los padres, vamos a orar por cada uno de las familias. Vamos a leer la palabra del Señor. Esta semana fuimos sacudidos, consternados por algunas noticias que más adelante vamos a compartirlas con ustedes. Así que permítame orar y pedirle al Señor su dirección. Oremos. Padre, en este momento estamos levantando delante del trono de tu gracia la vida de cada uno de los padres, Señor. Toca estas vidas. Gracias, Señor, por ese compromiso que han hecho para poder guiar a sus hijos. También, Señor, oramos por aquellas madres que les ha tocado el difícil compromiso de ser padre y madre en la guianza de sus hijos y de sus hijas. Te rogamos, Señor, que este día pueda ser recordado no solamente para agradecer la vida de los padres, sino también para honrar y glorificar tu nombre, oh Padre Celestial, quien eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro hacedor de tantas cosas en medio de nuestras vidas. Padre amado, te damos muchas gracias por la vida que nos concedes, por el privilegio de compartir tu palabra. Nos encomendamos a ti en esta oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta oportunidad la encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, en los versículos del 13 al... Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Leo para ustedes, amada familia en Cristo. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es palabra del Señor. Jesús recorría, dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No cabe duda que el esfuerzo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, estaba tan ocupado en cumplir su misión para realizar la visión que Dios le había encomendado, que sentía una urgencia, una necesidad premiante de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y esto era vital e importante para que usted, para que yo recibiéramos el evangelio de la salvación en Cristo Jesús y que hoy pudiéramos tener la vida eterna. Esa urgencia de Jesús
Lo llevaba entonces a recorrer todas, dice la palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. No cabe duda, familia amada en Cristo, que Jesús no tenía una iglesia local, que Jesús no tenía un lugar específico. No había tiempo, había que anunciar el evangelio, no había espacio para quedarse detenidos en un solo lugar. Había necesidad entonces de que Jesús fuera anunciando las buenas nuevas de salvación a todas estas ciudades, a todas estas aldeas. Y cuando digo ciudades y aldeas, quisiera hacer una separación. Una ciudad está más formada, más formalizada, quiere decir que tiene calles, avenidas, edificios, y la gente que habita en la ciudad es un poquito diferente. Pero Jesús no solamente se enfocó en las ciudades, dice la palabra que iba a las ciudades y aldeas. El término aldea me parece ser un lugar fuera de lo que es el contexto de la ciudad. Él iba a los caseríos, se metía en las aldeas, iba a los pueblos. Era urgente entonces la premura de Jesús por anunciar el evangelio. Esta era la misión importante de Jesús, anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice, y predicando el evangelio del reino. Y algo maravilloso que Jesús hacía. No solamente predicaba la palabra, sino ponía la mano sobre los enfermos, sanaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, sanaba a los cojos, aquellos que andaban con problemas genéticos. Jesús mismo los tocaba, se levantaba aquella persona completamente libre de su azote, libre de su pena, de su preocupación. No cabe duda que la presencia de Jesús era poderosa para poder tocar estas vidas y hacer esa transformación y cambio. Cada vida que Jesús tocaba era una vida transformada, no solamente física, sino también emocionalmente y, más importante de todo, espiritualmente. Aquella persona era una persona completamente nueva. Jesús entonces sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Si pudiéramos hacer una lista de las enfermedades que el Señor sanó, sería innumerable, porque no habría espacio ni tiempo para detenernos específicamente en una enfermedad. No cabe duda que el poder de Dios manifestado en Jesucristo era una bendición en transformación y sanidad para aquellos pueblos. Claro, toda la persona que oía que Jesús iba a ir a una aldea, hacía todo lo posible por estar cerca de Jesús. Yo me imagino, amada familia en Cristo, la cantidad de gente que buscaba a Jesucristo. Dice la palabra posteriormente, cuando fue el milagro de la multiplicación de los panes y peces, que había en una oportunidad más de 3,000 personas, solamente hombres, y en otra oportunidad 5,000, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que si multiplicamos por 3, había una cantidad grandísima de personas que podían seguir a Jesús. Estamos hablando de entre 10,000, 15,000 personas. Era una multitud realmente. Por esa misma razón, los enemigos del Evangelio y de Jesucristo se atormentaban cuando miraban aquella cantidad de personas que seguían a Jesús. Y déjeme solamente apuntar esta premisa acá con usted. Cuando una persona es llena de la presencia del Espíritu Santo y es tomada por el Señor para usarla para llevar el Evangelio, esa persona no solamente tiene la unción, el poder del Espíritu Santo, sino la capacidad para poder llevar la palabra del Señor, transformar vidas y hacer un impacto en los pueblos y en las ciudades donde esta persona que el Señor ha escogido, que el Señor ha llamado,
puede servir. Sigamos adelante y dice la palabra, y al ver las multitudes, era lo que apuntaba anteriormente. Quiere decir que no era un grupito pequeño el que seguía a Jesús. Había multitudes de personas que seguían a Jesús. Y dice la palabra que cuando las multitudes venían, pues Jesús sentía una compasión tremenda. Déjeme hacer un poquito aclaración sobre la palabra compasión. La palabra compasión significa sentir lo mismo. Es más o menos el mismo sustituto de la palabra empatía. Yo siento empatía porque siento identificación con la otra persona. Cuando una persona siente compasión por otra persona, no es sentir un poco de conmiseración o hacerlo de menos. No, la compasión es estar en igualdad de sentimientos de aquella persona. Si tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo. Si tú estás gozando, yo estoy gozando. Si tú estás pasando por un momento de tribulación, yo también estoy pasando por ese mismo momento de tribulación. Compasión es sentir lo mismo. Cuando Jesús dice sintió compasión, era porque estaba sintiendo lo mismo. Aquellas personas necesitaban una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una sanidad para un mal, para una situación complicada de su familia. Si Jesús está presente en medio de nosotros, por eso estamos acá nosotros los pastores, los siervos, siervas del Señor que Jesús ha escogido para proclamar su palabra. Pero imaginémonos que físicamente el Señor Jesús estuviera con nosotros. Les aseguro a ustedes que lo seguirían multitud de multitudes a Él, sabiendo de que Él llevaba no solamente el evangelio de las buenas nuevas de salvación, sino también podía tener el milagro, el poder para sanar enfermedades. Hoy día seguimos confiando en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que nosotros haremos cosas mayores a las que Él hizo en la tierra si tuviéramos solamente fe. Y la fe transforma y cambia igualmente a la persona. Entonces dice la palabra, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Y esto me llama poderosamente la atención. Gracias a Dios estamos teniendo estas plataformas a través de las cuales podemos llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta pandemia que nos vino a encerrar nos dio la gran oportunidad de saltar fuera de nuestros edificios, fuera de lo que nosotros llamamos iglesia, el edificio. ¿Vas a ir a la iglesia? Dice, no voy a ir, no tengo tiempo. Sí voy a ir a la iglesia, pero para referirnos a un lugar físico, a un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia es usted. Somos nosotros, somos el pueblo del Señor, somos un grupo apartado por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de la necesidad, del problema de cada una de las personas, estamos acercándonos a hacer la voluntad de Dios en medio de nosotros. Es importante entonces que una persona que es llamada al ministerio pueda sentir compasión por las personas, pueda identificarse con ellos, pueda vaciarse, involucrarse en la vida de cada uno de los hijos e hijas del Señor para sentir lo mismo. Si una hermana está pasando por un problema difícil, yo siento en mi corazón el deseo de identificarme con ella, porque siento la compasión por ella. Si un hermano está pasando por un conflicto, también quiero abrazarlo, quiero sentir juntamente con él su dolor, quiero ser parte de esto. Esto era lo que hacía el Señor Jesucristo. Tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas. Una persona desamparada es una persona que no tiene casa, que no tiene comida, que no tiene trabajo, que no tiene nada y que está sediento de ser protegido, protegida. ¿Cuántas personas hay espiritualmente desprotegidas?
porque no tienen ese cuidado necesario para ser amadas, para ser queridas. Dice la palabra, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y acá ataca directamente o menciona directamente a los pastores o pastoras también, que tenemos el compromiso y la necesidad de velar por nuestros rebaños, de preocuparnos por nuestra gente, de estar al cuidado de las necesidades de nuestro pueblo. Por esa misma razón nos escogió, lo escogió a usted, pastor, pastora, me escogió a mí, para que nosotros seamos un instrumento a través del cual Jesucristo manifiesta su poder, el Espíritu Santo, para llegar al corazón de las personas y hacer ese toque, esa transformación, ese cuidado que estas personas desamparadas, que deambulan de un lugar para otro porque no tienen un pastor, porque no tienen una pastora que los cuide. Jesús sintió una compasión profunda por ellos. Él sentía esa carga por ellos. Precisamente por esa misma razón, Jesús iba por las calles, por las ciudades, por las aldeas. Jesús no tenía una casa. Él renunció a sus comodidades personales para consagrar su vida. En una oportunidad se acercaron y le dijeron: Señor, ¿en dónde tú vives? Jesús dijo: las zorras tienen sus lugares, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Porque no había lugar. Jesús sentía la urgencia de ir a predicar la palabra del Señor. Es una necesidad que tenemos nosotros. Estaba escuchando a algunos colegas nuestros que pasan de los 90 años, aún proclamando la palabra del Señor, con esa pasión, con ese compromiso, con ese deseo de poder llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que transforme, que cambie, que ministre la vida del pueblo. Le doy gracias a Dios por esos pastores, por esas pastoras que consagran su vida y que sirven a sus iglesias con toda la pasión y compromiso. Palabra del Señor dice en Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y aquí es donde se define la vocación del llamamiento pastoral. Porque personas pueden haber muchas que digan: yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy un siervo, yo soy una sierva del Señor, mire, yo le sirvo al Señor, pero no tienen ese compromiso espiritual de amar, de estar cerca de sus congregaciones. Jesús quiere que nosotros sintamos compasión, amor, que podamos en el nombre de Jesús poner las manos sobre los enfermos, sanar, reconstruir vidas, unir familias, hacer la obra del Señor que el Señor nos ha enviado. Por esa misma razón, dice la palabra, Jesús dice: rogad pues. Rogad es estar constantemente orando: Señor, por favor, manda obreros. Por favor, Señor, manda obreras. Por favor, Señor, mueve personas, mueve voluntades, mueve conciencias para que estas personas puedan sentir ese llamamiento divino para involucrarse dentro de la tarea, dentro del trabajo del Señor. Dice la palabra: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este es un llamamiento hermoso. Este es un llamado de atención para cada uno de nosotros. A mí personalmente me encanta capacitar a las personas en cuanto al contenido de la Biblia, de la palabra del Señor, con el objeto de levantar obreros, obreras, más personas que puedan esparcir el evangelio, que puedan llevar la palabra, que en el nombre de Jesús puedan levantar enfermos, que en el nombre de Jesús puedan sanar, que en el nombre de Jesús puedan transformar, que en el nombre de Jesús puedan amar, consentir, proteger y cuidar un rebaño. Hoy la palabra del Señor nos está invitando
a que necesitamos más obreros, más personas para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Si usted, hermano o hermana que me está escuchando, si usted, amigo o amiga que me está escuchando, ha sentido ese llamamiento divino del Señor, por favor, levántese, póngase de pie, comience proclamando la palabra del Señor, entregue su vida totalmente a Jesucristo, permita que el Espíritu Santo entre a su vida y sea un instrumento del Señor en la proclamación de la palabra. Igualmente, aquellos que se encuentran desprotegidos en esta oportunidad, yo les digo, ustedes están protegidos no solamente por mi amor, sino por el amor de Jesucristo que obra en medio de nosotros. Jesús nos ama y siento compasión de usted. Siento la necesidad de orar, de interceder por cada uno de ustedes. Amada familia en Cristo, si usted siente el llamado, si usted está sintiendo algo en su corazón, entregue su vida a Jesucristo, consagre su vida a Jesucristo, permita que el Espíritu Santo llene su vida y usted se levante como un siervo, como una sierva del Señor Jesucristo a proclamar, a anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Que Dios le bendiga, es mi ruego y mi oración.